quiero hacer un apunte con una vivencia personal, bueno, el testimonio, ¿no? De una vivencia personal que me puede llevar o nos puede llevar a considerar o reconsiderar qué tan grande fue la influencia de la orden dominica en la evangelización del actual estado de Oaxaca. Es cierto que tal vez para esa persistente, si es que fue el caso, influencia tanto mariana como pues finalmente de la orden dominica o de la devoción mariana, que los de la orden dominica mantuvieron por siglos. Quizá eso también fue influido por pues los acontecimientos relacionados con la guerra cristera en los años del callismo, en los años 20, 30 todavía, ¿no? Cuando bueno, se desarrolló este movimiento principalmente en la zona del Bajío, aunque tal vez hubo puntos en todo el país, incluyendo en el estado de Oaxaca, donde también llegó la influencia de ese movimiento, y eso pudo haber nutrido también esta cultura religiosa muy asociada con la devoción mariana y con el rezo del rosario, ¿no? Pero yo recuerdo precisamente que siendo chico en esta región costera del estado de Oaxaca, de donde soy originario, y donde también supongo por otra parte que la influencia de los dominicos no pudo haber sido tan grande porque fue una zona un tanto alejada, ¿no?, de los principales centros, las áreas en donde se concentró la acción evangelizadora de esta orden, ¿no? Además porque en esa zona, en esa región, pues también desde muy temprana fecha, ¿no?, después después de la conquista, sí, porque además esta población fue precisamente llevada en parte debido a la crisis demográfica que sufrió en particular la mixteca oaxaqueña, como lo han señalado los estudios demográficos de los estudiosos, los académicos de la Universidad de California, encabezados por Bora, ¿no? Que eso fue quizá lo que pues también contribuyó a la importación de población de origen africano que pudiera sustituir a la población indígena que era abundante, pero que tan fuertemente resintió los efectos devastadores de las pestes o de las enfermedades, ¿no?, que llegaron. En algunos casos no llegaron solamente con los españoles. Se ha visto que posiblemente hubo algunas enfermedades que después se atribuyeron que las habían traído o propagado los españoles, que pudieron haber ya existido entre la población prehispánica en aquella zona, ¿no? Bueno, después me referiré a un punto específico relacionado con esa temática, pero digo, volviendo a lo de que esta zona donde yo digo que los dominicos no realizaron, en donde no se realizó una actividad tan intensa de evangelización. También ahí, sin embargo, pues de acuerdo con este testimonio mío, pues se puede, acreditar que también llegaron algunos efectos de esa evangelización.
dominica, ¿no? Quizá porque también la devoción mariana que ellos impulsaron, pues fue siempre muy tal vez más aceptada que cierto enfoque más a partir de la figura de Jesucristo, ¿no? Porque pues la Virgen María, además por lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y actualmente, bueno, y en el pasado también en Oaxaca, lo de la tradición de la Virgen de la Soledad y luego la Virgen de Juquila, muestra que el elemento femenino, podríamos decir, vinculado a un sentido de búsqueda de protección por parte de los indígenas, de los grupos desfavorecidos, podía ser un elemento muy importante en la búsqueda de la adopción de cierto cristianismo, aunque nutrido también por fuentes que se podrían considerar como idolátricas, ¿no? Entonces yo digo que esa devoción mariana no es ajena y digamos la influencia que tuvo pues la orden dominica aún en aquellas zonas un poco apartadas del estado de Oaxaca, en donde se daban ciertas características como esta que acabo de señalar en relación con la presencia negra, tuvo cierta difusión y arraigo, ¿no? No obstante que también, por ejemplo, los jesuitas también tuvieron presencia, pero sobre todo ya cuando se trató de hacer compatible la religiosidad católica con pues actividades económicas que producían beneficios y que producían riqueza, ¿no? Los jesuitas tuvieron sus haciendas de ganado mayor y menor, pues si no en aquella zona, más bien todavía en un área más conectada con el estado de Puebla, pero esas haciendas tenían sus actividades de una ganadería, tanto de ganado bovino como de ganado vacuno, ¿no? Que era un tanto móvil, ¿no? Porque los rebaños, podríamos decir, se trasladaban hasta la costa para el pastoraje, ¿no? Y luego eran regresadas a las zonas donde ya estaban las haciendas y los centros de población que se abastecían precisamente de esa actividad, ¿no? Ganadera, ¿no? Bueno, eso por lo que toca lo de los jesuitas y más avanzado el periodo colonial. Pero digo, bueno, volviendo al punto de lo de la devoción mariana, yo recuerdo que siendo chico, no sé si todavía se habrá mantenido esta costumbre, ¿no? Después, años después, porque yo ya me desconecté tanto de la región como del ambiente religioso, pero yo recuerdo pues que los niños cantábamos aquello de Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, más o menos, ¿no? Esa es la cancioncita, podríamos decir que los niños muy devotos por nuestra condición de niños, interpretábamos, cantábamos en la iglesia de mi pueblo, enclavado en la zona
costera el estado, ¿no? Entonces yo quería, digamos, también hacer este apunte para corroborar esa influencia de la orden dominica en el estado de Oaxaca. Y bueno, su devoción mariana también, ¿no? La explotación, podríamos decir, de la parte o del elemento femenino, que en la otra concepción de lo que debía ser la evangelización, con base ya y en contraste, ¿no?, con lo de la danza de moros y cristianos, pues hace pensar en que también Oaxaca fue un campo de experimentación, ¿no?, en cuanto a las formas de las concepciones que se tuvo de cómo debía de ser la evangelización, si debía de ser, por ejemplo, más mariana concretamente, o si debería de ser más centrada en la figura de Cristo, ¿no?, y el elemento masculino, ¿no?, implicado en la visión de cruzada, ¿no?, y bueno, también asociada por otra parte con la idea o el mito, ¿no?, de la reconquista, ¿no?, de España contra los moros, ¿no?, con respecto de los moros, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir por ahora. Gracias.